Hola a todos, acá vamos a ver rotación. Para eso comenzamos definiendo qué es un ángulo. Es una región del plano limitada por dos semirrectas que denominaremos lado inicial y lado final, y ambas tienen un origen en común que es el vértice del ángulo. A su vez podemos interpretar al ángulo como la rotación o giro del lado inicial hacia el lado final. Eso nos da la abertura. O sea, medir un ángulo es saber cuánto debo girar el lado inicial para alcanzar al lado final. A su vez existen diversos sistemas de medición. Ahí vemos el sexagesimal, en donde la unidad de medida es el grado sexagesimal. Un grado resulta de dividir al ángulo recto en 90 partes iguales. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto a 60 segundos, por lo tanto un grado equivale a 3600 segundos. Ahora bien, ¿cómo medimos ángulos con un transportador? El mismo tiene dos escalas, una interior y otra exterior, porque hay dos sentidos para medir ángulos. Por convención, el sentido positivo es el sentido antihorario y el sentido negativo es el horario. Por lo tanto, si queremos medir en sentido positivo, el 0 grados debe estar ubicado a la derecha del centro del transportador y debemos mirar la escala interior. Si quiero medir ángulos en sentido negativo, o sea, horario, el 0 debe estar ubicado a la izquierda del centro del transportador, por ende debo mirar la escala que es exterior. Si queremos medir, por ejemplo, el ángulo A o B en sentido antihorario, o sea, positivo, podemos ver que la semirrecta OA debe estar ubicada a la derecha del centro del transportador, es decir, coincidiendo con el 0 grado que se encuentra a la derecha del centro del transportador, porque de esta manera el lado inicial va a girar hacia el lado final en sentido antihorario, y para eso debemos mirar la escala interior, ir contando 0, 10, 20, 30 hasta obtener la apertura que queremos. Podemos ver también que el lado inicial puede estar ubicado de diferente manera, que el procedimiento es el mismo. El centro del transportador tiene que ir en el vértice del ángulo y la semirrecta OA coincidiendo con el 0 que está ubicado a la derecha del centro. Si queremos medir ángulos en sentido horario, o sea, en negativo, el 0 del transportador debe estar ubicado a la izquierda del centro, es decir, el centro transportador siempre va a ir en el vértice, pero ahora la semirrecta OA debe coincidir con el 0 del transportador que está ubicado a la izquierda del centro. Por lo tanto, debo mirar la escala exterior para que la semirrecta OA gire hacia OB en el sentido horario. Podemos ver que si la semirrecta cambia de posición, el procedimiento es el mismo. El centro del transportador debe coincidir con el vértice y el punto A debe estar ubicado a la izquierda del centro del transportador para asegurarnos que gire en sentido horario. Ahora bien, hay otro tipo de transportadores en donde la escala exterior corresponde al sentido positivo y la interior al sentido negativo. Lo importante es que si yo mido en sentido positivo, el 0 grados debe estar ubicado a la derecha del centro del transportador, y si mido en sentido negativo, el 0 grados debe estar ubicado a la izquierda del transportador. Después hay transportadores que tienen distinta la escala interior-exterior. Lo importante es dónde ubiquemos el 0 grados. Aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a medir el ángulo A o B, primero 100 grados y después menos 40 grados. Vemos que el lado inicial es el lado OA y en ambos es el mismo. Comenzaremos por medir 100 grados. ¿Qué hacemos? El vértice es el punto O. Por lo tanto, ahí ubicaremos el centro del transportador. Ubicamos el 0 grado en el punto A y ahí vamos a medir en sentido antihorario hasta llegar a 100 grados. Ahí hacemos un puntito, unimos ese puntito con el vértice del ángulo y ahí ya tenemos nuestro lado final. Ahí tenemos el ángulo A o B medido en sentido antihorario, o sea, en el sentido positivo. Ahora, si queremos medir menos 40 grados, obviamente el centro del transportador también va a estar ubicado en el punto O. El centro no cambia porque va a estar ubicado siempre en el vértice, pero de aquí que el punto A va a coincidir con el 0 del transportador que está ubicado a la izquierda.
porque yo quiero que rote esa semirrecta en sentido horario. Por lo tanto, tengo que mirar acá la escala interior y contar hasta llegar a 40. Uno ese puntito con el vértice y de esta manera tenemos trazado el ángulo AOB en el sentido horario menos 40 grados. Podemos ver entonces que la semirrecta OA gira hacia OB en el sentido de las agujas del reloj, por eso es el sentido negativo. Ahora sí vamos a ver lo que es una rotación o giro. Es una transformación del plano en sí mismo, en donde a cada punto A le hace corresponder un punto A' del mismo plano, de modo tal que el segmento OA es igual al segmento OA' y el ángulo formado por AOA' es el ángulo alfa, que es el ángulo de rotación. Podemos ver también que podemos girar en sentido positivo. Ahí tenemos un ejemplo de 45 grados en donde el ángulo AOA' está medido en sentido antihorario, y ahí tenemos uno de menos 45 grados en donde AOA' justamente es el ángulo de rotación de menos 45 grados. Podemos visualizar que el segmento A y OA' miden lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de rotación positiva, en donde el ángulo de giro es 100 grados y el centro de rotación el punto O. Lo particular de esto es que el ángulo AOA', BOB', COC' y DOD' miden todos el ángulo de rotación, que en este caso es 100 grados. Ahí la flechita nos está indicando que todo vértice se ha girado o rotado en el sentido antihorario y que el segmento OA es igual al segmento A OA', OB igual a OB', OC igual a OC' y OD igual a OD'. Ahora vamos a ver que toda la figura ha girado hacia la izquierda en el sentido antihorario respecto del centro de rotación. Ahora vamos a ver un ejemplo de rotación en el sentido negativo, un ángulo de menos 80 grados. El procedimiento es el mismo, tenemos que unir el vértice con el centro e ir marcando ángulos de menos 80 grados, puesto que AOA', BOB', COC' y DOD' todos miden menos 80 grados y a su vez los segmentos OA es igual a OA', OB igual a OB', OC igual a OC' y OD igual a OD'. Todos los segmentos son congruentes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer una rotación del cuadrilátero ABCD con respecto al centro, un ángulo de 120 grados, o sea, en el sentido antihorario. Vamos a comenzar uniendo el vértice A con el centro de rotación. Nos ayudamos con una escuadra o una regla. Y una vez que terminamos de unir, vamos a medir, ese va a ser nuestro lado inicial, y vamos a medir un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, el vértice A debe estar ubicado a la derecha del centro del transportador, o sea, debe coincidir con el 0 grado ubicado a la derecha. Hacemos una marquita y unimos el centro de rotación con ese puntito y ahí tenemos el lado final en donde la semirrecta OA ha rotado entonces 120 grados hacia la semirrecta final donde está ubicado el punto A', que es el transformado de A. ¿Cómo ubicamos este punto sobre dicha semirrecta? Con la ayuda de un compás vamos a marcar la amplitud del segmento OA y esa amplitud la vamos a trasladar a la semirrecta, que es el lado final. Hacemos un arco de circunferencia y ahí vemos que AOA' es el ángulo de rotación de 120 grados y OA mide lo mismo que OA'. Hacemos lo mismo con el vértice B, unimos el centro de rotación con el punto B y ahora vamos a medir un ángulo de 120 grados, por lo tanto el punto B debe coincidir con el 0 del transportador, que está ubicado a la derecha del centro, porque nos vamos a mover en sentido antihorario. Hacemos una marquita y unimos O, que es el centro de rotación, y el vértice del ángulo con ese puntito.
Sobre esta semirrecta, que es el lado final, va a estar ubicado el transformado del vértice B. Por lo tanto, con la ayuda de un compás, medimos la amplitud, o sea, la medida del segmento OB, y ahí vemos que corta la semirrecta en el punto B'. Y ahí obtenemos el transformado del vértice B. BOB' es el ángulo de giro, está medido en sentido antihorario y OB es igual a OB'. Hacemos lo propio con el vértice C, unimos el centro de giro o rotación con el vértice y de esta manera ubicamos bien el transportador, hacemos centro en el origen del vértice del ángulo y de esta manera medimos 120 grados en sentido antihorario, hacemos un puntito y unimos el centro de rotación con ese puntito para obtener el lado final donde justamente va a estar ubicado el transformado del vértice C. Una vez que terminamos de trazar la semirrecta, que es el lado final, tenemos que ayudarnos con un compás para medir el segmento OC y ubicar sobre esa semirrecta el transformado de dicho punto. Ajustamos el compás, tomamos la medida y ahora hacemos un arco de circunferencia hasta llegar justamente a la semirrecta donde va a estar ubicado el transformado de C'. Nos falta el último de los vértices, que es el vértice D. Unimos D con O y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Marcamos un ángulo de 120 grados, es decir que DOD' es un ángulo de 120 grados, pues coincide con el ángulo de giro. Y una vez que marcamos el ángulo, unimos ese puntito con el centro de rotación y ya tenemos la semirrecta donde va a estar ubicada justamente el transformado del punto D. DOD' es el ángulo de rotación y para ubicar D' nos ayudamos con el compás, tomamos la medida del segmento OD y marcamos un arco de circunferencia que debe llegar obviamente hasta la semirrecta, que era el lado final del ángulo DOD' y ahí obtenemos el transformado de D. Tenemos los 4 vértices que corresponden justamente al cuadrilátero transformado. Lo que debemos hacer ahora es ir uniendo los puntos consecutivos, es decir, A' con B', B' con C', C' con D' y por último D' con A'. Nos ayudamos entonces con una escuadra, con una regla y vamos uniendo. Ahí vemos que estamos uniendo A' con B' y así sucesivamente. Debemos rescatar que este es un movimiento rígido, o sea que la figura que vamos a obtener ahora es igual a la que teníamos originalmente, solo que ha cambiado de posición. Ha girado en función o en torno al centro de rotación un ángulo de 120 grados, pero la figura sigue siendo la misma, por lo tanto los lados miden lo mismo, los ángulos miden lo mismo, pues solamente ha girado en función al centro de rotación. Nada más, es un movimiento rígido. Ahora podemos ver otro ejemplo. Haremos una rotación de menos 60 grados respecto del centro O, o sea, vamos a medir los ángulos en sentido horario. Uniremos primero A con O, como lo hicimos anteriormente, pero ahora el transportador va a estar ubicado de manera diferente. Si bien el centro del transportador está justamente en O, el punto A está ubicado a la izquierda, o sea que el 0 grados debe estar ubicado a la izquierda del centro del transportador. Medimos hasta llegar a 60 y de esa manera tenemos el ángulo A o A', que está medido en sentido horario menos 60 grados. Por lo tanto, debemos medir con un compás la medida del segmento OA para marcar un arco de circunferencia que corte al lado final del ángulo que acabamos de medir y ahí va a estar ubicado el transformado del vértice A, o sea, A'. Podemos ver que A o A' es un ángulo de menos 60 grados y el segmento OA es igual al segmento OA'. Ahora hacemos lo propio con el vértice B, unimos B con O, ubicamos en el transportador
Su centro va a estar en el centro de giro o rotación. El vértice B va a coincidir con el 0 grados ubicado a la izquierda del centro del transportador. Medimos 60 grados, unimos ese puntito con el centro de rotación y ahí tenemos el lado final. Para poder ubicar B', con la ayuda de un compás, medimos el segmento B, marcamos un arco de circunferencia que corte al lado final y en su intersección estará el punto B'. Ahí tenemos que B o B' es un ángulo de menos 60 grados y que BO es igual a B'O. Hacemos lo propio ahora con el vértice C, unimos C con O y marcamos un ángulo de menos 60 grados. Hacemos una marquita, unimos ese puntito con el centro de rotación o giro y ese va a ser el lado final del ángulo COC'. Todavía nos falta ubicar C'. Para eso, con la ayuda de un compás, medimos el segmento OC. Ahí vemos que estamos ajustando y una vez que medimos el segmento, marcamos un arco de circunferencia de modo tal que llegue a cortar al lado final donde va a estar ubicado el vértice C', el transformado del punto C. Vemos que COC' es un ángulo de menos 60 grados. Nos falta el último vértice, o sea el vértice D, que lo unimos con el centro de giro o rotación y vamos a medir un ángulo de menos 60 grados. Vemos que D está ubicado a la izquierda del centro del transportador y a su vez observamos que el vértice D' nos quedará situado en el interior del cuadrilátero ABCD, que obviamente esto no tiene ninguna complicación, todo depende del ángulo de giro. Estamos marcando el lado final donde va a estar ubicado D', con el compás medimos la medida del segmento OD, marcamos un arco de circunferencia donde va a estar justamente D' será la intersección del lado final con dicho arco. Y acabamos de terminar los 4 vértices transformados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir uniendo 2 puntos consecutivos, es decir, A' con B', B' con C', C' con D' y D' con A'. Con la ayuda de una regla, de una escuadra, vamos uniendo los vértices. Al igual que en la rotación anterior, la figura que se obtiene en esta transformación es igual a la figura original, pues la rotación es un movimiento rígido. Quiere decir que solamente cambia de lugar la figura original, pero no se deforma. Ahí terminamos de unir los 4 vértices y podemos ver que ya terminamos lo solicitado, que fue una rotación o giro de menos 60 grados en función del centro O. Toda la figura ha girado hacia la derecha. ¿Cuánto? Menos 60 grados. Ahora vamos a ver en GeoGebra algunos ejemplos. Podemos ver que ahí tenemos 0 grados, que si vamos moviendo el deslizador y cambiando los ángulos, acá AO, A', CO, C' miden 36 grados. O sea que todos los ángulos coinciden con el ángulo de rotación. ¿Vemos cómo se aleja la figura de la figura original? Cuanto más grande es el ángulo que estamos girando. ¿Sí? Ahí vemos que todos los ángulos de giro son 128 grados. Ahora vemos en sentido horario un ángulo negativo de menos 80 grados y vemos que acá también la figura ahora en lugar de girar hacia la izquierda va a girar hacia la derecha. Cuanto más grande es el ángulo de giro, más se aleja de la figura original. Hablamos en módulo, ¿no? Porque acá es menos 80 grados. Vemos que todo rotó menos 80 grados. Y ahí vemos cómo va girando la figura. Muchas gracias.